Flash informativo. El gobierno logró la aprobación de la 9ª extensión del estado de emergencia en el Senado de la República con el voto mayoritario del Partido Revolucionario Moderno y aliados, a pesar de las críticas de los congresistas opositores. La coalición de artistas y comunicadores por la vida, la familia y la patria organiza el evento Juntos en Adoración con el propósito de manifestarse frente al Congreso Nacional sobre las intenciones de aprobar legislaciones contrarias a los principios y valores sustentados en la Palabra de Dios y en la Carta Magna de la República Dominicana. Los legisladores también proponen proyecto de ley que obligue a las ARS a brindar cobertura que incluya tratamiento y hospitalización a pacientes con trastornos mentales. De su lado, el presidente Luis Abinader anunció ayer que el gobierno implementará a través del Gabinete de Transformación Digital, perteneciente al Ministerio de la Presidencia, el plan de conectividad contemplado en la Agenda Digital 2030 mediante el decreto 527-21. La Secretaría de Asuntos Económicos del partido La Fuerza del Pueblo, presidida por Daniel Toribio, dijo que el Banco Central confirmó lo que planteó el expresidente Leonel Fernández durante su alocución sobre el crecimiento de la economía. El presidente Luis Abinader manifestó que el gobierno se mantiene enfocado en mantener con precios asequibles a la población los productos de consumo masivo que componen la canasta básica. El Estado dominicano se constituyó en actor civil en el caso Pulpo en contra de Alexis Medina Sánchez y 3 de los implicados en el entramado de presuntos actos de corrupción. La República Dominicana enfrenta serios desafíos educativos que resultan en pobreza de aprendizaje. De acuerdo al primer Boletín de Competitividad Sectorial 2021 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se estima que el 62.3% de la población de 10 años no podía leer ni entender un texto simple, según los últimos datos disponibles. Y en el orden internacional aumentan a 161 los muertos en el atentado suicida en el aeropuerto de Kabul. Flash informativo. Bueno, Olga, estamos mal. Estamos mal, señores. Jóvenes, sí. Esta situación y este informe del Boletín de Competitividad del Ministerio de Economía verdaderamente preocupa. Esto es grave, gravísimo, y desnuda una realidad que tal vez muchos conocemos, pero ya verlo en números, cuando uno piensa un 62%, o sea, de cada 100 niños, 62 no pueden comprender lo que leen. Un texto simple. Un texto simple. Y la verdad que a mí no me sorprende. Yo comentaba eso con alguien esta mañana. Yo decía, es que a mí no me sorprende. No debe, exacto. No, a nadie debería sorprenderle. Hace unos meses también se publicó un informe respecto de cómo las generaciones mientras más recientes, pues superan a las anteriores, y que esta sería la primera vez en que una generación no podría superar en cuanto a inteligencia a nivel general a la generación anterior. Y yo creo que el problema la gente sabe cuál es. El tema ahora con la educación, yo lo veo como desde 2 puntos de vista. Primero, creo que el acceso a tecnología sin control está causando precisamente que cada vez más seamos dependientes de muchos procesos que son simples, que van desarrollando el cerebro, y que nosotros estamos relegándolos para solucionarlos con un celular en la mano. O sea, antes la gente tenía que hacer cálculos mentales. Sí. Ahora una persona no te puede sumar 8 más 5. ¿Tiene como una calculadora? Piénselo. Sí, sí. Hay gente que va a sumar una cifra simple y tiene que usar la calculadora que está en su celular. Hay personas que cuando no recuerdan el nombre de alguien, de una serie, de un actor, lo buscan en Google. O sea, la gente está tan rápido en este momento que no se detiene siquiera a pensar. En el caso de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, pasan mucho más tiempo que nosotros, porque los adultos, los de cierta generación, tenemos una interacción con la tecnología que tiene que ver con el entretenimiento, pero también tiene que ver con el trabajo, y como que hay una diversificación.
En el caso de niños y adolescentes es completamente diferente. Uno no ve a un niño, por ejemplo, leer un libro digital a través de una tablet, sino que o son juegos, o es TikTok, o es YouTube. O sea, no existe nada que el muchacho esté haciendo en este momento que vaya desarrollando sus capacidades cognitivas. Y tenemos esta generación que no posee capacidad de conceptualización, y eso es terrible, porque no es capaz siquiera de resolver los problemas más básicos que se le presentan en la vida. Yo creo que el programa, el currículum, el sistema de educación ha quedado totalmente desfasado, que no enseñan, como estás diciendo y como lo hemos comentado en otras oportunidades, no enseñan a los niños y a los jóvenes a pensar, a ir más allá de simplemente embotellarse lecciones que dan en una pizarra o en un aula, también de manera mecánica, estos maestros, estos profesores que definitivamente no están preparados, con honrosas excepciones, pero no están preparados porque no se forma al maestro. Pensar en estos datos que ofrece el Ministerio de Economía, verdaderamente que es muy lamentable. Esto es una tragedia para el país. Oh, pero eso significa que además, el 4% se fue al caño. Entonces, ¿desde cuándo tenemos ese 4%? Desde el año 2012, sí. Si no me equivoco. Sí. 10 años, 9 años, ya yo iba a coger la calculadora para calcular. 9 años con el 4%. ¿Y cuáles son los resultados de ese 4%? ¿Cómo se ha invertido? Estamos hablando de cada vez más planteles, más aulas, pero ¿cuál es la inversión en esas figuras, en esos profesores, en esos maestros que son los que tienen que llevar la enseñanza a los niños y enseñarlos verdaderamente a conceptualizar? Pero yo me voy todavía un poquito más lejos, porque generalmente culpamos el sistema educativo, culpamos a las escuelas, pero ¿dónde vemos que desde las casas? Yo creo que ayer o antes de ayer hablábamos de eso, de cómo una época a mí era obligatorio y era condición para tener otros privilegios en mi casa. ¿Cuándo estamos viendo o cómo hemos visto que se ha perdido que en las familias no se incentiva la lectura, pero obligatorio, que tienes que leer, que cuál es el resultado, que cuáles son los libros que me vas a leer? A uno le calculaban los libros a la semana o los libros al mes. ¿Cuántos libros leímos? ¿Cuál era la cercanía que teníamos con los libros? Entonces también hay una parte de responsabilidad que tiene que hacerse en la casa, y que nadie me venga diciendo que hay familias de escasos recursos, porque aquí la familia de escasos recursos, y conocemos muchos adultos de hoy que vienen de familias de muy escasos recursos. Claro que sí. Que están mejor instruidos que aquellos que han ido a colegios muy caros, bilingües, trilingües y etcétera. Entonces eso no tiene que ver con su nivel económico, eso no tiene que ver con las oportunidades o con lo que a usted le tocó en la vida, porque en esos mismos barrios de escasos recursos usted ve que hay televisiones, que se pasan los fines de semana bebiendo, que invierten en juegos, en lotería, celulares de última generación. Celulares. Entonces es incentivar la lectura, pero también un trabajo que tiene que hacer el Estado, de que hayan campañas de educación para incentivar la lectura. Es un trabajo. Mi mamá siempre decía que el tema de la educación es una trilogía, que es la familia, que es la escuela, que es el Estado. Entonces no podemos decir únicamente que la escuela. ¿Qué estamos haciendo nosotros también como familia? Mira, al presidente de la República se le hizo una entrevista, CNN le hizo una entrevista, tendría un par de meses en la presidencia, y este periodista, Camilo, ahora se me va su apellido, le hizo una pregunta. Presidente, todos tenemos un libro en la mesita de noche. ¿Cuál es el libro que usted tiene? Dice, bueno, ahora con este tema de la política, con este tema de la campaña, con este tema de que realmente he descuidado la lectura. El presidente de la República. Sí. Entonces ahora lo que tengo es un artículo de economía en mi mesita de noche. Lo agarraron fuera de base. Entonces,
se ha perdido el interés y la costumbre de la lectura. Yo iría incluso... Y si los niños no nos ven leyendo, no lo van a hacer. No van a leer. Porque no es que tú le digas, es que tú le des el ejemplo. En eso estamos claros. Se ha repetido hasta el cansancio y yo creo que es algo que hay que seguir repitiendo. Nuestro sistema educativo adolece de tantas cosas. Aquí se prioriza el tema de las evaluaciones, de memorizar una cantidad de información que probablemente no te será útil más adelante. Tenemos una deficiencia en ramas como ciencia, como matemática, como lógica. Es imposible que una sociedad se desarrolle a otro nivel si no existe una inversión real en la educación, en el tema de matemáticas y de ciencias. Aquí en República Dominicana, nuestro sistema educativo es el mismo hace decenas, décadas y décadas, que tiene el mismo esquema para que el muchacho aprenda y no funciona. Hay que adaptarlo. No funciona. Se ha establecido en la psicología que existen diferentes tipos de inteligencia. Una persona puede tener una inteligencia literaria, puede tener una inteligencia deportiva, una inteligencia que tenga que ver con el tema espacial, una persona que puede hacer mejor con los números, otra con las letras. Con la creatividad, con el arte. Entonces tenemos, como decíamos en programas anteriores, un sistema educativo que viene de la milicia, una herencia de la milicia que era para unos criterios de esa época. La época ha cambiado, pero el sistema educativo no lo ha hecho, al menos en República Dominicana. Es penoso, y yo lo puedo decir porque sé lo que estoy diciendo y porque no me lo ha contado nadie, sino lo he tenido que ver día a día. Eso también plantea esa información de ese 63% de niños que no son capaces de comprender un texto simple. Plantea un problema en el sistema educativo, pero también plantea un problema en el sistema de educación privada. Aquí en ningún ranking de niveles de educación a nivel mundial, República Dominicana aparece ni en centros públicos ni en centros privados, tampoco las universidades. Entonces, eso significa que no solo la escuela, el sistema público no funciona, sino que muchos de esos colegios que se precian de ser incluso bilingües y ofrecer una parrilla de oportunidades, de materias y todo eso, tampoco están cumpliendo con su rol. Eso significa que no hay una fiscalización de la calidad de la educación en República Dominicana. ¿Tú sabes lo que dice ese informe? Que los niños dominicanos tienen 4 años de distancia y de retraso, que están totalmente rezagados. Estoy buscando exactamente dónde está la información. Es un informe que debe mover a la preocupación. La pobreza de la enseñanza en República Dominicana, la pobreza del aprendizaje de los niños, y qué hacer cuando aquí las autoridades de educación y el gobierno está hablando de que ahora se van a implementar que los bachilleres salgan bilingües. Por Dios, vamos a ocuparnos de que aprendan correctamente el idioma propio, a escribir. Hay que ver la ortografía y la caligrafía, incluso de profesionales. Usted coge el periódico, los periódicos de circulación nacional, sin señalar a ninguno en particular, y muchas veces uno se encuentra errores que uno dice, pero no puede ser. Pero ¿y el WhatsApp? El WhatsApp, ya la juventud no escribe, la caligrafía, la ortografía, por supuesto. Entonces, ¿de qué bachilleres bilingües me están hablando cuando aquí no hay un uso ni siquiera apropiado del idioma español y del castellano? No, lo que pasa es que ahí es donde yo siempre le digo que a la gente hay que enseñarle a informarse, que son niveles de información. Mire, no se traguen nada de lo que diga un periódico o una nota de prensa. Bueno. Primero haga un ejercicio de lógica. Porque para usted salir bilingüe de un bachillerato, lo primero que usted tiene que pensar es que tienen que darle clase en 2 idiomas. ¿Quién se la va a dar aquí? Si la mayoría de escuelas lo que anda buscando desesperados maestros de idiomas, porque no son tan comunes como las otras materias. Mira, en los resultados de ciencias, matemáticas y lectura, dice ese informe, los alumnos de 15 años de edad tienen un promedio de 8 años de educación. Eso se traduce en que los estudiantes dominicanos presentan un rezago de 4 años en comparación con América Latina y los países desarrollados. ¿Usted no ha visto este muchacho que sale por ahí diciendo que mira, ¿qué día es hoy? Un 27 de febrero. ¿Qué se celebra el día de hoy? Y salen y se burlan de la gente porque ahí en la universidad, ¿cómo que se llama?
Carlos Durán, Sí. él salió un día, un 27 de febrero, creo que fue, a preguntarse. preguntarle a muchachos del entorno de la universidad. Sí. De 10, yo creo que uno le dijo que se celebraba ese día. Yo he oído, tenemos una llamadita en línea, yo he oído, ¿cuáles son los padres de la patria? Juan Pablo Duarte. Adelante, buenas tardes, se cortó la llamada. Señores, mira, uno se ríe. Pero uno da se pena. ríe, pero es verdad e insisto, es una tragedia. Es una tragedia que en lugar de que el presidente de la República esté hablando de transformación digital y de graduar a bachilleres, aquí hay que sentarse. O sea, eso es una prioridad, decías tú ahorita, estamos hablando de desarrollo. ¿De qué desarrollo? ¿De Aquí- qué desarrollo vamos a hablar? Aquí hay que sentarse a resolver ese problema. Yo creo que desde que se aprobó el 4%, lo primero que se debió hacer fue sentarse. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver casos exitosos, Finlandia, países nórdicos, sistemas educativos que son ejemplo en el mundo. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo ejecutan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se capacita? Señores, aquí hay profesores en la universidad que son catedráticos universitarios, responsablemente lo puedo decir yo, que uno como estudiante le puede dar clase a ellos, que dicen AIGA y que no saben la diferencia entre haya con doble L y haya con Y. Son catedráticos universitarios. Entonces, lo que aquí primero tiene que atenderse antes que cualquier otra cosa en el sistema educativo es la capacitación de aquellos que van a ser los docentes de la mayoría de la gente que pase por el sistema. Eso debe ser una prioridad. Y aquí hay una deficiencia muy grande. Si bien hay muchos jóvenes que se están actualizando y que están haciendo estudios superiores a nivel educativo, para nadie es un secreto que aquí el que no encuentra qué estudiar cuando va a la universidad dice, no, méteme ahí en pedagogía. Cualquier Que cosa. no tiene matemática. Oiga eso. Señores, hay que cambiar este estado de cosas. Si nuestra sociedad no puede y no comprende, no sabe leer y no comprende lo que está leyendo, nada más que estamos Jodidos.